en la cara posterior de la glándula tiroidea. Vamos a hablar también del metabolismo del calcio, fosfato y vitamina D. Bien, ¿por qué hablamos del calcio, fósforo y magnesio? Estos conforman parte del componente orgánico e inorgánico del organismo, ya que tanto en el líquido extracelular como en el intracelular, estos componentes generalmente van a estar en muy poca cantidad, demasiado poca cantidad, ya que la cantidad de calcio y fosfato se van a precipitar para que puedan ser absorbidos en un 99% por los huesos, los dientes, porque es donde se va a calcificar y va a contener mayor cantidad de calcio. Y el resto va a circular, obviamente, a nivel del líquido extracelular e intracelular. Bien, hablando primero del calcio, el calcio lo encontramos en muchos alimentos ricos en calcio. El valor normal que oscila en sangre es de 8,5 a 10,5 miliequivalentes sobre litro o miligramos sobre decilitro. Se dice que el 99% del calcio corporal total se encuentra en los huesos y en los dientes, y el 1% restante se localiza en los líquidos corporales, como les mencioné, líquido extracelular e intracelular. Se dice que existen tres formas de calcio circulando: un 50% es ionizado, un 41% es unido a proteínas y un 9% va a ser no ionizado. El que nos interesa a nosotros estudiar, el que tiene una importancia fisiológica, es este de aquí, el calcio ionizado. ¿Por qué? Porque de este calcio ionizado va a depender la regulación de la hormona paratiroidea, la vitamina D, la calcitonina. Gracias a este calcio ionizado va a actuar como intermediario en la cascada de coagulación, sobre todo en la activación de los factores de la coagulación, en la transmisión de los impulsos nerviosos, gracias a la estimulación de las vesículas sinápticas para la liberación de los neurotransmisores que ayudan justamente a generar esos impulsos eléctricos, para el mantenimiento de la permeabilidad normal de las membranas, metabolismo del hueso, porque ayuda en la mineralización del hueso, y en la contracción muscular, gracias al proceso de la teoría de cremallera, que hace que cuando el calcio se fija a los filamentos de actina, estos permiten que la cabeza de la miosina puedan generar un movimiento por contragolpe y poder desencadenar lo que es la contracción muscular. Bien, la ingesta de calcio equivale entre 12 a 35 milimol al día o una media de 20. Cuando ingerimos a través de los alimentos, los alimentos van a ser degradados, el calcio también, y a nivel intestinal el calcio va a ser absorbido por las células intestinales. Pero para ser absorbido el calcio necesita de la vitamina D para que pueda absorberse el calcio. El 99% del calcio corporal pasará a los huesos y a los dientes, más que todo a los huesos, para darle la osificación o la mineralización. El resto va a ser excretado por las heces fecales o ya sea por vía renal a través de la orina. La concentración del calcio extracelular equivale a 3,5 a 5,5 mil equivalentes sobre litro. ¿Cuál va a ser la función del calcio extracelular? Uno, la mineralización del hueso, porque va a ayudar a estimular el colágeno y la matriz ósea a través de los osteoblastos. Dos, va a
inducir a la coagulación sanguínea a través de la activación de los factores de coagulación y también va a ayudar en la excitabilidad de las membranas celulares. El calcio intracelular, cuyo valor es de 0,001 miliequivalentes sobre litro, su función va a ser de secretar las hormonas. Dijimos que el calcio actúa como un segundo mensajero intracelular, estimula las vesículas que contienen hormonas o ya sean neurotransmisores que van a ayudar a ser empujados hasta la membrana celular y puedan ser liberados a la circulación sanguínea. Ahora también va a ayudar con respecto a la contracción muscular a través de la unión a la troponina del filamento de actina. ¿Cómo es que el calcio difunde dentro del hueso? No es que el calcio ionizado va a entrar directamente al hueso, no. El calcio sí circula por el líquido extracelular, por la sangre, por el plasma, pero también circula fosfato. Y para que el calcio pueda ingresar dentro del hueso, el calcio y fosfato se precipitan. ¿Qué quiere decir? Que forman el producto de solubilidad y forman fosfato de calcio o fosfato cálcico. ¿Qué es el producto de solubilidad? Que el hueso va a ser difundido y estimulado a los osteoblastos ¿para qué? Para que produzcan la matriz ósea. Ahora, así como hay esa precipitación para obtener el producto de solubilidad, también existe un componente ¿ya? llamado pirofosfato que circula por el plasma. Este pirofosfato se considera ésteres del ácido pirofosfórico que se va a formar por hidrólisis del adenosintrifosfato para formar posteriormente AMP, que es el adenosínmonofosfato, dentro de la célula. Y por hidrólisis se lo conoce como pirofosfobrólisis. ¿Qué es lo que va a hacer el pirofosfato? Va a evitar que se produzca esa precipitación, o sea, va a ser como un inhibidor. No va a permitir que el calcio ionizado y el fosfato se puedan precipitar y de esa manera no va a haber como producto final la solubilidad. Bien. Cuando el calcio y el fosfato se precipitan, forman el producto de solubilidad, que hace que se difunda al hueso, estimule a los osteoblastos para que ellos, estas células del hueso, del tejido óseo, estimule la producción de colágeno o de la matriz extracelular y también de la fosfatasa alcalina que ayuda a facilitar la calcificación. Aquí tenemos una estructura de un hueso largo. La parte externa es el hueso compacto, es la parte dura, y la parte interna es el hueso esponjoso. ¿Cómo está conformado el hueso compacto? Por los osteocitos, que vendrían a ser las células del tejido óseo, y los osteoblastos y los osteoclastos. Generalmente los osteoclastos destruyen el hueso, o sea, producen una osteólisis, que eso va a hacer que libere calcio al líquido extracelular. En cambio, los osteoblastos van a hacer lo opuesto, van a absorber calcio, va a permitir que se calcifique este hueso, se produzca colágeno o la matriz extracelular, mientras que los osteoclastos van a hacer lo opuesto de destruir o producir una osteólisis del hueso. En otras palabras, los osteoblastos absorben calcio y los osteoclastos lo liberan. Son dos células del tejido óseo que mantienen un equilibrio de la mineralización del hueso. Homeostasis. Bien, ¿cuáles van a ser las alteraciones del calcio?
todas las alteraciones hormonales, que vamos a ver cuáles son las hormonas que van a regular el calcio, la calcemia, más adelante. Por ejemplo, un trastorno del calcio es la hipocalcemia. Cuando hay bajas concentraciones de calcio en sangre, un valor sérico menor de 8,5 miligramos sobre decilitro puede desencadenar mucha sintomatología. Puede producir espasmo muscular, que son las contracciones musculares. Puede producir tetania, descensos de calcio hasta 6 miligramos sobre decilitro, que es una contracción continua y muy dolorosa de los músculos, o ya sea aumentar la excitabilidad del sistema nervioso central o aumentar el intervalo QT del corazón. Bien, algunos signos de la hipocalcemia es el signo de troceo. ¿Qué quiere decir? Cuando insuflamos, cuando colocamos un tensiómetro y insuflamos, mientras va subiendo la presión, la mano se pone como una garra, se produce como una contractura, ¿ya?, en los músculos de la mano. A eso se llama signo de troceo. El signo de Chebostek es cuando percutimos en la apófisis mastoidea y la comisura labial se contrae. Aquí los músculos faciales tienden a contraerse por una deficiencia de calcio. Son dos signos típicos de la hipocalcemia. Bien, algunos síntomas específicos de la hipocalcemia a nivel musculoesquelético es las parestesias. Las parestesias llamadas también adormecimiento, ¿ya? O llamados también hormigueo. El espasmo carpopedal, que es la que vimos hace un momento, cuando hay contractura de los músculos de la mano, o ya sea tetania con una contractura continua muy dolorosa de los músculos, sea generalizado, hasta llevar a las convulsiones. ¿Por qué a las convulsiones? Porque hay una hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, que puede desencadenar los movimientos involuntarios o descargas eléctricas excesivas. A nivel cardiovascular puede desencadenar arritmias cardíacas como taquicardias, angina del pecho, dolor, síncope, que es el desmayo con pérdida de la conciencia, o ya sea una falla cardíaca. Bien, la hipercalcemia va a ser cuando hay un aumento de las concentraciones séricas de calcio mayor de 10,5 miligramos sobre decilitro. Una de las principales causas de la hipercalcemia es el hiperparatiroidismo primario. La hipercalcemia lo podemos dividir en leve, cuando el valor equivale entre 10,4 a 12 miliequivalentes sobre litro, moderado de 12 a 14 miliequivalentes sobre litro, y severa mayor a 14 miliequivalentes sobre litro. Aquí tienen dos cuadros de las causas posibles de hipercalcemia por secundario a una falla renal, insuficiencia renal, o una insuficiencia de la glándula suprarrenal también, por consumo o iatrogénico por tratamientos prolongados con diuréticos, aumento de la ingesta de alimentos ricos en calcio. Bien. Síntomas específicos de la hipercalcemia. Generalmente la hipercalcemia leve es asintomática, pero cuando pasa de ser moderado a grave ya se ven los signos y síntomas. Síntomas neurológicos como fatiga, mala memoria, depresión, somnolencia hasta llegar al coma. Cardiovascular,
puede tener arritmia como bradicardia e hipertensión. A nivel del sistema digestivo, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, úlceras pépticas y pancreatitis. A nivel renal, puede existir una insuficiencia renal, puede existir formaciones de cálculos renales que obstruyen obviamente la liberación de la orina, formando las nefrolitiasis. Y a nivel musculoesquelético puede existir debilidad, osteoporosis, fracturas, quistes o pseudogota. Muy bien. Bien, los trastornos o alteraciones del fósforo. El fósforo se denomina hipofosfatemia cuando es menor de 2 miligramos sobre decilitro. Algunas de las causas que llevan a una hipofosfatemia es el alcoholismo, las diarreas crónicas, la inanición o deficiencias de la vitamina D. Los síntomas más predominantes: el dolor óseo, la confusión, debilidad muscular, anemia debido a la destrucción excesiva de glóbulos rojos o daño del miocardio, lo que se denomina miocardiopatía. La hiperfosfatemia, que es cuando el fósforo es superior a 5 miligramos sobre decilitro en el adulto o 7 miligramos sobre decilitro en los niños. Aquí existe una incapacidad de excreción renal de fosfato. El fosfato es tóxico, por tanto tiene que ser eliminado por vía renal a través de la orina. Entonces, al no ser eliminado, se acumula en el líquido extracelular, eleva las concentraciones de fósforo en sangre y puede inducir a una insuficiencia renal aguda, posteriormente crónica, hasta una osteodistrofia renal. Bien, pasando ahora a la hormona paratiroidea. Bien, nuevamente vamos a volver a hablar de la glándula tiroidea. Dijimos que la glándula tiroides se localiza en la línea media anterior del cuello, por debajo de la laringe. Aquí está la laringe, está por debajo, y a ambos lados y por delante de la tráquea. Si esta es la cara anterior de la glándula tiroides. Ahora, si volcamos y vemos la parte posterior, la cara posterior, vamos a encontrar 4 glándulas pequeñas, ya que están 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Son las llamadas glándulas paratiroides. Estas glándulas son las encargadas de producir la paratormona y la calcitonina. Las glándulas paratiroides producen la hormona paratiroidea. ¿Cuál es la función de ella? Aumentar la calcemia y disminuir la fosfatemia. La calcitonina es secretada por las células parafoliculares que están cerca de las células foliculares de la glándula tiroides. Ella va a disminuir la calcemia y la fosfatemia. Son 2 hormonas reguladoras de la calcemia. Entonces, por ejemplo, un mecanismo de compensación. Cuando en la sangre circula calcio deficiente, los valores de calcio están por los valores menores de lo normal, estamos hablando de hipocalcemia, se va a estimular a las glándulas paratiroideas. ¿Para qué? Para que produzcan y liberen la hormona paratiroidea o paratormona. Esta paratormona va a actuar a nivel del hueso y a nivel renal. A nivel del hueso va a estimular a los osteoclastos. Los osteoclastos dijimos que tienen como función la osteólisis. Va a destruir, ¿cierto?, el hueso. ¿Para qué? Para liberar calcio y de esa manera aumente la calcemia.
Ahora, por otra parte, a nivel renal va a estimular la reabsorción del calcio tubular y de esa manera al reabsorber el calcio va a pasar a la sangre o al plasma elevando la concentración del calcio. Esta paratormona se considera un péptido que se sintetiza a partir de un precursor. Igual, como es un péptido, todas las proteínas y péptidos se sintetizan por una transducción del ARN mensajero en el núcleo. Se sintetizan como una pre-pro-hormona. Luego pasan al retículo endoplásmico rugoso como una pro-hormona. Esta pro-hormona, que todavía no tiene una actividad, pasará al aparato de Golgi, donde se convierte en hormona. En este caso, ya en la hormona paratiroidea, para que sea empaquetada o encapsulada por las vesículas o gránulos secretores. De esa manera se almacenan estas hormonas hasta que el cuerpo lo necesite. Aquí vemos la estructura química de una hormona paratiroidea ya que contiene 84 aminoácidos, por tanto se considera una hormona polipeptídica. Bien, ¿dónde se metaboliza la paratormona? Tiene una vida media de 2 a 4 minutos y se metaboliza en el hígado. Se elimina o se excreta por vía renal a través de la orina. Bien, la paratormona actúa principalmente en receptores paratormona 1 mediados por el adenosín monofosfato cíclico. Por ejemplo, los receptores 1 de la paratormona los vamos a encontrar en el hueso y en el riñón, mientras que los receptores de la paratormona 2 los vamos a encontrar en otros tejidos como ser el tejido cerebral, vasos sanguíneos y tubo digestivo. Ensalada de micro. Bien, lo vamos a dejar aquí porque no me va a dar tiempo.